Hola a todos, Bezat Hashem, hoy día 29 de Shevat continuamos con nuestro shiur de Halajá Yomit. Hoy día veremos Parashat Mishpatim. Nos vamos a concentrar en la sensibilidad emocional que existe tras el caso del ladrón de la Torah. En Parashat Mishpatim, la Torah nos trae 53 mitzvot. Entre ellas hay 23 mitzvot que son ase, mitzvot positivas, y 30 mitzvot lot ase, que son mitzvot negativas. Entre las mitzvot que la Torah nos trae aparece el caso de un hombre que robó un toro o un cabrito, diciendo la Torah lo siguiente: Ki ignov ish shor ose utvajo mejagó. Si es que un hombre robó un toro o un cabrito y lo sacrificó o lo vendió, Hamisha bakar yeshalem tajat ashor ve'arba'at tzon tajat ase. Pagará 5 veces el valor del toro robado y 4 veces el valor del cabrito robado. Es decir, viene la Torah y nos dice que si es que un hombre robó un toro o un cabrito y luego vendió o sacrificó el animal de tal forma que ya no tiene cómo devolverlo, resulta que si es que se trata de un toro, deberá pagar 5 veces el valor. Y en caso de ser un cabrito, deberá pagar 4 veces el valor. Claramente hay algo bastante curioso sobre todo esto, dado que ¿qué diferencia hay entre la ley del toro y la ley del cabrito? Es más, si es que debiera haber una diferencia entre el toro y el cabrito, lo más lógico hubiera sido que la Torah haya exigido al ladrón pagar menos veces el valor del toro que el valor del cabrito. ¿Por qué? Ya que el toro es un animal de valor elevado. Por ende, en ese caso, debiera haber exigido a la Torah que el ladrón pague 4 veces su valor. En cambio, en el caso del cabrito, el cual es un animal de menor valor, ahí la Torah debiera haber exigido del ladrón que pague 5 veces su valor. Sin embargo, la Torah no decretó así, sino que al revés. Es decir, por el toro se debe pagar 5 veces su valor y por el cabrito solamente 4 veces su valor. Y la pregunta que deseamos analizar hoy, Bezat Hashem, es ¿por qué? En realidad, esta pregunta ya fue preguntada por la Gemara en Masechet Baba Kama, en Daf Ain Tet Amud Bet, la página 79. La Gemara dice lo siguiente: Amar Rabban Yohanan ben Zakkai. Dijo Rabban Yohanan ben Zakkai: Bou re'e kama gadol kvod haberiot. Ven a ver qué tan importante es el honor de las personas. Shor she'alach beraglav chamisha. Se she'irkivo al ketafo arba. Por el toro que lo pudo llevar caminando cuando lo robó, paga 5 veces el ladrón. Pero por el cabrito que lo cargó en su hombro, paga 4 veces. Es decir, por el hecho de que el ladrón no podía llevar el toro sobre su hombro, resulta que al robarlo se lo llevó caminando, lógicamente sin cargarlo sobre su hombro. En cambio, en el caso del cabrito es distinto, dado que el cabrito no lo llevó caminando, sino que se lo cargó sobre su propio hombro durante todo el camino. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para robar el cabrito, el ladrón se expuso a una vergüenza y a un cansancio mayor a cuando robó el toro. Esto es lo que nos viene a decir Rabban Yohanan ben Zakkai, que la razón por la cual la Torah exigió que el ladrón pague menos veces por el cabrito que por el toro es, en otras palabras, dado que la Torah tuvo en consideración la vergüenza que tuvo que pasar el ladrón al robar el cabrito. Y producto de esta vergüenza, decidió la Torah disminuir su pago. A diferencia del caso del toro, donde tiene que pagar 5 veces el valor, ya que no lo tuvo que cargar sobre su hombro, teniendo que pasar una vergüenza y aflicción. Dice Rabbi Israel Salanter que de este hecho podemos aprender algo sumamente ético para nuestro día a día. Y que si nos fijamos bien, este ladrón del cual está hablando la Torah es una persona sumamente baja e incorrecta, la cual toda persona diría que es merecedor de cualquier tipo de denigración por el acto de robar. Es más, el acto de robar lo hizo con absoluto consentimiento. Por ende, si es que su acto le causó vergüenza y aflicción, él es el único responsable de ello. Y él es quien debe pagar la cuenta de todo lo que involucra su acto, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué vemos? Vemos que a pesar de todo esto, a pesar de que se trata de un ladrón quien merece asumir todas las sanciones habidas por haber, igual así viene la Torah y toma en consideración su vergüenza. Por ende, si es que la Torah es capaz de tomar en consideración la vergüenza y aflicción de un ladrón,
con cuánta mayor razón nosotros debemos tener absoluto cuidado cuando se trata de la vergüenza y la aflicción de personas buenas y rectas. Con cuánta mayor razón debemos saber aplicar la sensibilidad emocional necesaria para evitar generar cualquier tipo de aflicción y vergüenza. En general, cada uno de nosotros no es alguien sospechoso de tener la intención de afligir o avergonzar a su prójimo, Haz Shalom. Porque con seguridad no se refirió a este caso Rabbi Israel Salanter. Sin embargo, si es que igual así vino Rabbi Israel Salanter y nos advirtió sobre no causar aflicción y vergüenza a nuestro prójimo, debe ser que se está refiriendo a otro tipo de caso. Se debe estar refiriendo a aquellos casos donde, sin querer, somos propensos a causar mucho sufrimiento a nuestro prójimo. Muchas veces, sin darnos cuenta siquiera. Traeremos un ejemplo que algunas veces sucede dentro de los grupos de amigos. Un kollel es un lugar de estudio Torah para hombres que ya se casaron y dejaron la yeshiva donde estudiaban. Sucede a menudo que un grupo de amigos se sienta en el kollel a comer juntos a la hora del almuerzo y cada uno comienza a hablar de la vida cotidiana suya. De forma natural, cada uno empieza a contar anécdotas que le sucedió con su mujer o con su mujer y sus hijos, etc. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Algunas veces hay bajurim, que son hombres solteros, que por el hecho de que ya llevan mucho tiempo tratando de encontrar su shidduch, pasan a considerarse como los viejos de la yeshiva y por ende dejan la yeshiva y se reciben en un kollel hasta que se casan, Bezat Hashem. Resulta que algunas veces sin querer, durante la reunión de almuerzo, los amigos comienzan a hablar de su hermosa vida casados y de las anécdotas que han tenido en pareja, con sus hijos, etc. Y no se dan cuenta que entre los amigos que están presentes, escuchando, se encuentra un joven quien lleva 5 años tratando de encontrar a su mujer y aún no lo ha logrado. Un joven el cual probablemente la mayoría de los pensamientos que tiene en el día y los temas de conversación en su vida rondan alrededor de esta astilla que tiene clavada en su hombro de cuándo voy a poder encontrar a mi mujer de mi vida y casarme con ella. Y mientras este pobre joven escucha cómo todos sus amigos cuentan sus anécdotas de pareja y de familia, ¿qué creen que pasa? Lo único que logra es afligirse aún más y sentir vergüenza de sí mismo al no tener nada que contar a sus amigos porque no está casado y no ha podido formar una familia. Nadie sospecha de que aquellos amigos hayan querido afligir o avergonzar a este pobre joven a propósito Haz Shalom. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema acá es una cosa que se llama falta de sensibilidad emocional. Ese es el problema. Hay un término que se llama falta de sensibilidad emocional. Cuando Rabbi Israel Salanter viene y nos dice que debemos aprender una lección ética de lo que nos dijo Rabban Yohanan ben Zakkai sobre la consideración que tuvo la Torá respecto a la aflicción y la vergüenza del ladrón, su intención fue decirnos que eso es lo que nosotros debemos agrandar dentro de nosotros. La sensibilidad emocional sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Estar muy despiertos, con todos los sentidos activados para detectar la sensibilidad de nuestro prójimo. Para que así no vayamos a tropezar Haz Shalom con pasar a llevar a alguien a nuestro alrededor. Hace un par de años falleció un gabay de una de las sinagogas más antiguas y lindas que hay en Tzfat, una ciudad en Israel. Este hombre era conocido por la taza de té que le servía después del rezo matutino de Shacharit a todos los que participaban de la tefilá mientras ordenaban los tefilim y su talit, y también para aquellos que se quedaban a estudiar después del rezo. Sin embargo, había algo muy curioso con la forma en que servía el té este gabay. Todos se habían dado cuenta que en vez de servir la taza de té hasta arriba llena, servía 3/4 de la taza para cada uno. Así se condujo durante años, sirviendo cada mañana 3/4 de la taza de su exquisito té a cada uno de los participantes del rezo. Pasaron los años y llegó el día en que este fiel gabay tuvo que dejar este mundo. Cuando falleció, el querido hombre,
Todos se preguntaban quién iba a llenar su puesto, por lo que el hijo mayor del Gabbai decidió continuar el gran proyecto de su padre y tomó el puesto de Gabbai de la sinagoga para continuar haciendo el labor que su padre había hecho con tanta dedicación. Sin embargo, el hijo decidió modificar algo pequeño en la sinagoga. ¿Qué quiso modificar? El hijo se había dado cuenta de que la gente hablaba de que su padre era un poco tacaño con su té y por eso no le servía a todos la taza llena, sino que solamente 3/4. Por lo que el hijo quiso cambiar eso y decidió que desde el día en que él sea el Gabbai de la sinagoga, iba a servir todos los días la taza llena hasta arriba. Llegó el primer día del día de trabajo para el hijo y como de costumbre, al final del rezo, el hijo se dirigió a servir la rica taza de té para el público que estaba presente. Había ya aprendido la receta del té incluso. Tal como lo había prometido, comenzó a servirle a todos la taza hasta arriba, llena. Claramente, todos estaban sorprendidos del cambio. Sin embargo, había un grupo de hombres en la sinagoga quienes no les había acomodado mucho el cambio de servir la taza de té hasta arriba. ¿Quiénes? Había un grupo de hombres mayores de edad quienes durante más de 40 años se sentaban todas las mañanas en aquella sinagoga después del rezo matutino a estudiar una hoja de Gemara antes de que cada uno vaya a hacer sus cosas. El promedio de edad de aquel grupo de hombres era sobre 80 años y producto de la edad había unos cuantos de ellos que no tenían un muy buen pulso. Cuando el hijo del Gabbai vino a servirle la taza de té a este grupo de hombres y cada uno sacó la taza de la bandeja, se dio cuenta de lo que había causado. Se dio cuenta que producto de que las tazas de té estaban llenas hasta arriba, sin querer causó que unos cuantos de ellos se quemen las manos intentando sacar la taza de la bandeja sin que se chorree. Abotay, el hijo no podía creer lo que veía. Después de tantos años al lado de su padre, finalmente el hijo logró entender una duda que venía cargando consigo durante años y no se había sentido cómodo de preguntarle a su padre. La inquietud de no entender por qué su padre le servía a toda la sinagoga solamente 3/4 de la taza de té y no la taza completa, a pesar de que sabía que todos decían que era un tacaño. Fue en aquel día que el hijo finalmente entendió que todos estos años que su padre había evitado servir la taza llena en la sinagoga había sido solamente por un motivo extremadamente sensible. Lo había hecho para no avergonzar al grupo de ancianos que se encontraban presentes cada mañana en la sinagoga, a sabiendas que si es que solamente a ellos se servía la taza 3/4 de llena y al resto de la sinagoga les servía la taza completa, era propenso a causar que los ancianos se avergüencen en entender que la razón por la cual el Gabbai les servía solamente 3/4 de la taza de té a ellos era porque no tenían buen pulso y se le iba a caer la taza de té. Pero en cambio, al servirle a toda la sinagoga la misma cantidad de té, llenando solamente 3/4 de la taza, sin importar joven o anciano, lo que estaba haciendo era camuflando la discapacidad de los ancianos y evitando que vayan a sentir cualquier tipo de aflicción o vergüenza, a pesar de que hacer esto podría significar que la gente piense que él es un hombre tacaño. Fue en ese día que el hijo entendió el nivel de sensibilidad emocional que tenía su padre. Y desde ese día entonces, todos los días el hijo continuó sirviendo una taza de té, solamente que ya no la llenaba hasta arriba. La llenaba solamente 3/4, tal como su padre querido venía haciéndolo durante años. Hay un verso en el libro de Job que dice: Malefenu mi bahamot aretz ume'of hashamayim yachakemenu. ¿Quién nos enseña más que las bestias sobre la tierra? ¿Y quién nos convierte en más sabios que las aves del cielo? Sobre este verso, nuestros sabios nos explican que Akadosh Baruj Hu inculcó en cada especie de la creación ciertas cualidades de las cuales nosotros, como seres humanos, podemos aprender mucho de ellos. Sobre todo la parte ética. Me gustaría mostrarles ahora algo muy interesante, que tiene relación con el tema que hablamos hoy. ¿Ven esta jauría de lobos? Si nos fijamos bien, hay un grupo de lobos que claramente va más adelante que todo el resto del grupo. Y hay otro grupo de lobos, el cual claramente
va más atrás que el resto del grupo, en especial el último, que se encuentra totalmente rezagado. Al ver esta foto, lo primero que se nos viene a la mente es que seguramente el grupo de lobos que se encuentra en la parte frontal del grupo son los machos alfa de la jauría. Son los machos más fuertes quienes lideran todo el grupo. Y en cambio, aquel grupo de lobos que va en la parte trasera de la jauría seguramente son los lobos ancianos que se van quedando rezagados al no poder llevar el ritmo del grupo. Sin embargo, es exactamente al revés. Los lobos poseen un sentido de comunidad muy elevado. Ellos saben que caminar por la nieve no es algo fácil y puede convertirse en algo muy peligroso a veces. Por ende, los lobos, con su sabiduría y sensibilidad, lograron detectar que el hecho de poner a los machos alfa en la parte frontal del grupo y que ellos lleven el ritmo de todo el grupo, en realidad no es una buena opción, ya que significa causar que los más ancianos queden en la parte trasera del grupo, quedando rezagados tras todo el grupo al no poder llevar el ritmo de los machos alfa. Y esto significaría causar el sufrimiento y también ponerlos en peligro, que los ataquen y nadie se dé cuenta. Por ende, ¿qué hace la jauría? Hace todo lo contrario. Pone en la parte frontal a los lobos ancianos para que ellos determinen el ritmo de toda la jauría y los machos alfa se quedan en la parte trasera cuidando toda la manada. ¿Y ven ese último lobo? Ese que va más atrás que todos. Ese es el líder de la manada, el macho más fuerte de todos, quien se mantiene alejado en la parte trasera de la manada, siempre alerta, controlando que todo esté en orden durante el camino. Vemos de acá cómo incluso en la naturaleza existe la sensibilidad emocional de ver más allá para así no llevar a pasar a mis compañeros. Muchas veces el poder aumentar nuestra sensibilidad emocional respecto a lo que nos rodea depende de una sola cosa. Depende de que hagamos un pequeño esfuerzo para poner más atención en lo que nos rodea. Y hay razón que Akadosh Baruj Hu nos dé el mérito de crecer en nuestra sensibilidad emocional y pronto todo el pueblo esté unido para traer a Mashiach Tzidkenu bimera b'yameinu. Amén. Shabbat Shalom Borach.